El día de hoy vamos a hablar de una figura complementaria de los actos de investigación. Bueno, en rigor de verdad, de dos. Vamos a hablar del aseguramiento que se realiza en la etapa de investigación por parte del Ministerio Público, los policías, y de la cadena de custodia como elemento de validez para la recolección de las pruebas. Es decir, es un elemento indispensable para la licitud probatoria. Muy bien. Entonces, piensen ustedes lo siguiente. Ya vimos que hay diversas técnicas de investigación. Vimos que hay actos de investigación que requieren autorización judicial. Vimos que hay otros actos de investigación que no requieren autorización judicial. También vimos que hay actuaciones del Ministerio Público de Investigación, y dentro de esos actos de investigación ya vimos que hay al arbitrio, hay generales y hay específicas. ¿Recuerdan todo esto? Muy bien. El aseguramiento es un elemento para realizar técnicas de investigación. ¿En qué consiste? En retirar del dominio del poseedor o del propietario de un bien mueble o inmueble. Pero vamos a ver en qué supuestos y para qué finalidad. Primero que nada, vamos a ver el primer supuesto de un aseguramiento. Díganme, por favor, si se comparte mi pantalla. Sí. Muy bien. Veamos lo siguiente. Un segundito, se quedó pasmado mi equipo. Ahí está ya. Mire, ¿cuáles son los supuestos por los cuales puede haber un aseguramiento? Vean lo siguiente. Los supuestos, en primer lugar, vamos a tener que se puede realizar aseguramientos de los instrumentos objetos o productos del delito. ¿En qué consiste esta primera hipótesis? Primero que nada, debemos de entender que son instrumentos, objetos o productos del delito. Piense usted la pistola con la cual robé. Es un instrumento del delito. ¿Están de acuerdo? Objetos del delito. El celular que te robé. Productos del delito. El dinero que me pagaron por vender cocaína. ¿Se dan cuenta que todos estos elementos son indispensables para mi investigación?
¿O no? El siguiente supuesto para que haya un aseguramiento, porque este primero pues, nos parece obvio, pero veamos el segundo supuesto. Un tantito. Ok. El siguiente supuesto se va a referir a los bienes en los que existan huellas o pudieran tener relación con el delito. Así piense usted. Si en un bien inmueble, pensemos, se cometió un asesinato, ¿lo podrá asegurar? Se cometió un homicidio en una casa, ¿qué piensa? Sí, sí, lo puedes asegurar. ¿Por qué pueden que existan huellas de que se cometió allá un delito, no creen? ¿Cuáles los requisitos para esta segunda hipótesis? Solo puedo asegurar cuando se den estas circunstancias. Uno, que guarden relación directa con los hechos, perdón, directa con el lugar de los hechos, o que guarden relación directa con el lugar del hallazgo. Veamos esto. Recuerden ustedes, en materia de investigación tenemos dos eh, espacios, digamos, para determinar. El primero se refiere al lugar donde ocurrieron los hechos. Acabo de señalar, matan a Juan en el domicilio ubicado en departamento 2 del edificio 9 del número 1100 de Insurgentes Sur. ¿Queda claro? Ese fue el lugar de los hechos. Pero también puede existir el lugar del hallazgo. ¿Puedo dejar de compartir esta pantalla? Miren, en el lugar del hallazgo, nosotros debemos de entender lo siguiente. Hemos visto muchos casos en las noticias. Piense usted, ¿recuerdan el caso de una señorita que sufrió un feminicidio en un departamento en la colonia Nápoles? Jorge, perdóneme, no había visto su mensaje. Discúlpeme, no es necesario que prenda usted su cámara si viene en esta circunstancia. Perdóneme. Decía, ocurre un hecho, el lugar de los hechos fue un departamento, si mal no recuerdo, en la colonia Nápoles. Y van y se deshacen del cadáver en el estado de Morelos. ¿Recuerdan ustedes ese caso?
Entonces ahí tenemos dos elementos. El lugar de los hechos, donde presuntamente, probablemente ocurrió un homicidio, en el caso que señalo, un feminicidio. Y dos, el lugar de los hallazgos. Recuerde usted, ¿qué es lo que podemos hallar? Instrumentos, objetos, productos del delito o huellas que pudieran tener relación con el mismo. Eso es lo que buscamos. Eso le vamos a llamar un hallazgo. ¿Sí queda claro? Pongo otro ejemplo. Este también se ve mucho. Una persona va manejando y atropella a otra en, no sé, en Avenida Reforma y se da la fuga. Se hace seguimiento con las cámaras y con ese seguimiento nos percatamos que mete o guardan ese vehículo en un domicilio particular. Tenemos dos momentos, ¿se dan cuenta? El lugar de los hechos y el lugar del hallazgo. En este caso, ¿qué es lo que posiblemente puedo hallar en ese domicilio? El auto, pero ¿será que instrumento, objeto, producto del delito? ¿Cuál, ¿Instrumento? Arturo? ¿Cuál? Instrumento. El instrumento. Esto es importante porque cuando se pida el aseguramiento, tienen ustedes que individualizar qué van a ir a asegurar. No pueden llegar y asegurar genéricamente. ¿Queda claro? Yo no puedo solicitar llegar y decirle, bueno, ya veremos cómo se hace. No puedo ordenar un aseguramiento, pues nada más porque, pues voy a entrar a ver qué encuentro. Ya vimos que desde la orden de cateo, eso no es permitido. ¿Queda claro? Muy bien. Posteriormente, es requisito indispensable que guarden relación directa estos hallazgos con el lugar de los hechos. Si no, no voy a poder asegurar. Y después hay que establecer el periodo que va a durar nuestro aseguramiento. No puedo realizar aseguramientos por tiempo indeterminado. ¿Se dan cuenta que esto podría o generaría incertidumbre jurídica? Porque como señalé, pues piense usted, ocurre una desgracia en un inmueble que yo doy en arrendamiento, se da un homicidio, aseguran el departamento. Yo soy dueño, yo no tuve nada que ver con el hecho ilícito. No obstante, me veo afectado en mi posesión. ¿Se dan cuenta? ¿Y a poco el inmueble va a estar asegurado 4 o 5 años? No debiese ser así. Vamos a ver por qué muchos aseguramientos los tiramos porque no se realiza de manera adecuada. ¿Cuál es el siguiente elemento que hay que tomar en cuenta? Hay que tomar en cuenta la temporalidad. Lo primero que hay que indicar insisto, ya sea que usted sea asesor
Ministerio Público, defensor, necesita saber esto. Primero, hay que indicar que es una temporalidad específica. ¿A qué me refiero con esto? Que si el Ministerio Público, al realizar el aseguramiento, indica que va a estar asegurado el bien por todo el tiempo que dure la investigación, ¿eso es específico? No. No. Entonces, pues, por ahí puede que nos tiren este aseguramiento. Entonces, tengamos cuidado. Entendamos que el aseguramiento lo vamos a realizar para perfeccionar o para lograr una técnica de investigación. En sí no es técnica de investigación, ¿se dan cuenta? Es para tener el instrumento, el objeto o el producto del delito y sobre de ello hacer actos de investigación. ¿Sí queda claro esto o no? Muy bien. Siguiente elemento que hay que considerar. Vamos a asegurar los bienes durante el desarrollo de la investigación, pero con una finalidad. El siguiente elemento es la finalidad. El Ministerio Público, al realizar el aseguramiento, deberá indicarnos cuál es la finalidad del aseguramiento. Y vamos a tener que son 3 finalidades. En primer lugar, que no se altere. En segundo lugar, que no se destruyan. Y en tercer lugar, que no desaparezcan los bienes que pretendo asegurar. Insisto, primero debe tener una temporalidad específica. Segundo, hay que establecer la finalidad, si no esto se vuelve arbitrario. El Ministerio Público tendrá que señalar que no se altere, que no se destruya o que no desaparezca. ¿Queda claro? ¿Por qué? Pues piense usted, que no se destruya, pues si yo traigo 1 kilo de cocaína y lo tiro por la taza del baño, ¿habrá que asegurar ese narcótico? Me parece que sí, ¿no? Que no desaparezca, que no lo alteren. Piense usted, típico caso, un aseguramiento de un folio real. Piense usted que estamos investigando un delito de despojo. ¿Queda claro? Puedo solicitar, ya sea como asesor de la víctima o el Ministerio Público de oficio. Aquí vamos a ver que se puede dar cualquiera de los dos supuestos, ¿eh? El Ministerio Público al arbitrio oficiosamente realiza el aseguramiento o la víctima se lo puede solicitar. ¿Queda claro? Muy bien. Piense usted que representa a la víctima y le invaden un predio. Esto sé que para ustedes es imposible de creer porque ni modo que en el Estado de México haya mafias coludidas con la autoridad invadiendo predios. ¿Concuerdan conmigo? Pero imagínense que pase. En esta Grecia moderna en la que vivimos, no, pero piense usted en Suiza, que se den estos supuestos.
Bueno, si han leído ustedes, ya han visto que las redes de la mafia están duras, ¿no? Y que están coludidos incluso con notarios públicos. Y que van al registro público, ven quién es el titular registral, simulan una venta, el notario público hace una inscripción preventiva y ya cuando quieres pelear el terreno ya ni escritura tienes. ¿Sí han escuchado estos casos o no? Dice Aldo, maestro, ¿dónde cree usted que, en qué película de Hollywood vio esta locura? Bueno, lo vi creo que en Rápidos y Furiosos 29. Pero piense usted que va por la víctima, pues lo primero que podría hacer es solicitarle al Ministerio Público que asegure el folio real. Fíjense, no estoy asegurando un bien mueble ni un bien inmueble, estoy asegurando un derecho registral. ¿Y qué es lo que le vas a pedir? Que inmovilice el folio, pues para que no se haga ningún acto traslativo de dominio en lo que investigamos. ¿Se dan cuenta? El caso común, el que vemos frecuentemente, es que llegan e inmovilizan todo el inmueble. Lo aseguran. ¿Se han visto? ¿Alguna vez ahí por donde viven o en la ciudad han visto que tienen sellos que dicen bien asegurado por la Fiscalía General de la República o la local? Y hasta te ponen por delitos contra la salud, por delitos de delincuencia organizada. ¿Sí han visto? ¿Y qué quiere decir? Que el inmueble no se puede, que estamos realizando investigación en ese inmueble. Insisto, hay que establecer qué voy a hacer, por qué lo voy a asegurar y la finalidad y el tiempo preciso de aseguramiento. Estos dos requisitos son los que normalmente no los cumple la Fiscalía. Y por regla general, logras tirar los aseguramientos en sede jurisdiccional. Entonces tengan ustedes mucho cuidado con ello. Dígame, Jorge, ¿le escucho? Sí, buen día, doctor. Muy bueno. Oye, de lo que estaba comentando, no sé si en algún momento se abordará, es con relación a amparos donde solicitan la devolución, pero les contestan que no procede cuando pueda haber de la devolución puede haber un daño irreversible a la sociedad. No me acuerdo el número del amparo de la tesis, pero si la encuentro la comparto en el chat. Pero generalmente pues esa ya la aplican por default, por así decirlo, en automático generalmente los jueces. Bueno, habría que analizar y vamos a la misma. ¿El juez de distrito le ha aplicado esa determinación? Pues habrá que irnos a la revisión, pero bueno, ya hoy en día quién sabe, ¿verdad? Pero, pues a mí me parece que si te señalan que hay un daño irreversible a la sociedad, pues te tienen que decir en qué consiste, ¿no? ¿De qué manera que me devuelvas? Piense usted, me acusan por el delito de encubrimiento por receptación de un vehículo automotor. Igual vi en una película, creo que de Schwarzenegger, que remarcan los números de los vehículos y te los venden así. ¿Sí han escuchado esos casos? Y tú te vas te vas tranquilo y de repente te dicen, su vehículo tiene reporte de robo, se lo aseguro y usted va detenido. ¿Han escuchado esos casos? Ok, pensemos que yo acredito o que fue una confusión. ¿De qué manera que me regresen el vehículo se vuelve un problema de qué? Que afecte de manera irreversible a la sociedad, Alberto? Sí, es lo que generalmente contestan en materia de tesis. Ajá, pero eso te lo contesta aquí en el juez de distrito.
Eh, el MP y en Ah, ocasiones el mismo juez te pone con relación en materia de amparos, es que este, pone en relación a su solicitud de que se devuelva el bien asegurado, tal, no es procedente en virtud de que puede existir un daño irreversible de conformidad con el tal tesis, ¿no? Entonces, generalmente, pues es lo que yo he observado. pero mi pregunta es, voy acá, a ver, ¿el Ministerio Público te creo que pueda poner esa estupidez? El juez, pues normalmente, ante la negativa del aseguramiento, procede el amparo indirecto. Entonces, a ver, dime, Aldo. Gracias, maestro. Bueno, en este caso, no es necesario agotar el principio de definitividad y promover recurso de apelación. Bueno, estaba viendo aquí que eh, la fracción 17 del 467 dice que son apelables las resoluciones emitidas por el juez de control y dice la 17 las que se pronuncien sobre la restitución de bienes, objetos, instrumentos o productos del delito. Mi pregunta es si se tiene que agotar el recurso o también se puede acudir directo al amparo indirecto, ¿no? Ok, mi modo de ver, o como yo lo he hecho, esta es reforma reciente, ¿no? La que me estás platicando, es Sí, del el 24. 2024. Sí, correcto. Tenemos que ver cómo lo vamos, o sea, el supuesto en concreto. ¿A qué voy? Si se violenta, bueno, ahorita vamos a llegar allá. Vamos a ver que el Ministerio Público asegura, pero tiene que ratificarlo ¿quién? ¿Quién se imagina? Juez de control. Juez de control. Y veamos lo siguiente. Si lo ratifica el juez de control, vamos a tener dos supuestos. Uno, eres, digamos, parte procesal, o dos, eres tercero con interés. Si eres tercero con interés, puedes acudir en amparo indirecto. Si eres parte, ahí tienes que agotar principio de definitividad. Por eso preguntaba a Jorge en qué supuesto estamos. Si se lo dijo el juez de control mediante una petición en audiencia oral donde solicitaste la restitución y el juez de control no funda y motiva en qué consiste este daño irreparable a la sociedad, pues me iría en apelación y posteriormente en amparo indirecto. Si fue el Ministerio Público que realizó un aseguramiento genérico sin establecer temporalidad ni la finalidad y no pidió la ratificación por juez de control, ¿qué promoverían? Amparo. Amparo indirecto. Es que va a depender el supuesto, ¿están de acuerdo? Pero ahorita llegamos a ese punto. Pero sí, Jorge, pues si tienes la tesis, compártenosla, pero por ejemplo, yo aquí tengo a la vista una jurisprudencia de la 10ª época que nos dice aseguramiento de un inmueble realizado por el Ministerio Público. Si se decreta de forma indefinida o su temporalidad se prolonga excesivamente, viola los derechos fundamentales de legalidad y seguridad. Es decir, una afectación directa a la Constitución. Y todas sabemos que esto es una excepción al principio de definitividad. Sí, busco y la comparto. Muchísimas gracias y yo ahorita les comparto esta también para que lo analicen. Y les comparto de un aseguramiento respecto de un folio. Esto porque me los concedieron, los pedí y me concedieron los aseguramientos. Aquí pedí el aseguramiento de un bien inmueble. ¿Queda claro? ¿Por qué? Pues porque estábamos investigando, represento a la víctima,
en un delito de despojo. Entonces, lo que quiero que vean es que se puede. Comparto los rubros. Se los mando aquí al chat. La primera, insisto, es de la 10ª época, jurisprudencia. Creo que pasándoles el rubro ya ustedes la pueden localizar de inmediato, ¿no? A ver, díganme por favor si les llegó. ¿Sí? Esto es por cuanto hace al aseguramiento de un bien inmueble o de cualquier bien por una temporalidad indefinida o que se ha prolongado de manera excesiva. Dime, Aldo, por favor. Gracias. En este caso que nos plantea del despojo, eh, entonces, digo, no entiendo por qué fue la figura del aseguramiento o si eso es atendiendo a los fines y no la figura que se contempla en el 111 que dice restablecimiento de las cosas al estado Esa es previo. otra. El restablecimiento es otra figura. Esa ya no es técnica de investigación. Ahí atiende a restaurar. Recuerde que una de las finalidades del procedimiento penal es la reparación del daño. Y ahí no es acto de investigación ni técnica para asegurar instrumentos, objetos o productos del delito, o lugares donde pueda haberse cometido el delito o hallazgo del mismo. ¿Por qué vamos a asegurar un bien inmueble con relación a un despojo? Pues, ¿cuál es el objeto? El bien jurídico tutelado en el despojo, algo. La posesión. Eso. Aquí voy a ver si hay huellas o hallazgos en el lugar de los hechos que sirvan para mi investigación. Ah, pero yo quiero que me regreses mi casa. Eso es otra cosa. Eso es el 111. Sí. El aseguramiento no es para que quítaselo a él y dámelo a mí. No. Y veremos que el aseguramiento lo puede solicitar, bueno, lo solicita la víctima, perdóname, el restablecimiento lo solicita la víctima y tiene una finalidad completamente diversa. Entonces son distintas figuras. Y de eso vamos a hablar justo cuando entremos con el juez de control. Pero esa es facultad exclusiva del juez de control. Gracias. Para servirle, aquí les mando esta otra tesis, igual que me lo decretaron, el aseguramiento de folio electrónico respecto del bien inmueble. Déjenme ver si tengo la determinación a la mano. Aquí está. Aseguramiento de folio real. Se los envío para que lo lean. ¿Estamos? O para que no lo lean. Así cuando les pregunten su examen, de acuerdo a la audiencia vista en clase, me pongan, no vi la audiencia, maestro, como me contestaron en el examen anterior. Muy bien. Aquí viene, insisto, este aseguramiento provisional. Recuerden que todos estos son provisionales. Ya después veremos que se volverán, en algunos casos definitivos, cuando opere la figura del decomiso. ¿Sale? Pero lo tiene que decretar un juez penal. A ver, díganme por favor si les llega al chat y si lo pueden compartir a nuestro chat de WhatsApp para que lo tengan, aunque se haya cerrado nuestra sesión. Nada más denme un segundito. Dejen que me abra el archivo para podérselos compartir. Un segundo.
Ok, ya ahí va. ¿Qué es lo que quiero que ustedes vean? Que todas estas figuras las usamos a diario. En este caso, yo solicité el aseguramiento. ¿Queda claro? Tuve que acudir a un amparo indirecto para que me lo dieran. No crean que la HH investigación del MP lo va a otorgar así de fácil, ¿no? Y menos sin el incentivo necesario. Pero, y se enoja Judith, dice, maestro, no ande pateando el avispero, ¿verdad, Judith? A ver, platícanos tú que estás allá adentro. ¿Cómo se hacen los aseguramientos? A ver, dinos. Pues es que hay un área específica para eso. Nuestra compañera que lleva los aseguramientos, pues sí, ella lleva todo el tema, ve todo lo necesario ahí. ¿Y qué es lo necesario? Platíquenos bien. No sé, profe. Yo también ya me llevo. O sea, si yo llego y pido el aseguramiento, se me da. No. Pero ya no podemos hablar más. Exacto. Jorge, dígame, por favor. Sí, a ver, perdón, generalmente, primero pues se necesita la orden emitida por el juez, ahí sería de control de técnicas. El MP es el encargado, debe de No. establecer quién es, digo, el Ministerio Público. Sí, pero no requiere autorización del juez el aseguramiento. No, bueno, ya es después la ratificación. Se supone que el Ministerio Público lleva a los peritos idóneos y durante la investigación, búsqueda y rastreo, van señalándose los indicios. Se hacen las fijaciones y hasta donde tengo entendido se hace ¿cómo se llama? La orden de aseguramiento. Y ahí se debe de narrar o describir cuáles son los indicios o los hechos con relación al delito que se está persiguiendo. Un ejemplo es, por así decirlo, pues si es ORPI, operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues es generalmente dinero o pues si se encuentra drogas, armas, munición, diferentes pues, indicios, pues esos tendrían que serse asegurados, embalados y con sus respectivas cadenas de custodia, hasta donde en teoría tengo el conocimiento. Claro, Ya la práctica pues, con los policías. Ajá. Bueno, en la práctica. Pero yo te preguntaba, si tú solicitas el aseguramiento como víctima, un bien inmueble, porque aquí los casos que tú me estás diciendo, esos son aseguramientos que son por default. Y yo hago un aseguramiento, un operativo de delincuencia organizada, donde encuentro 3 kilos, bueno, 100 kilos de fentanilo, del que no se produce en México. Y si no los aseguro, posiblemente ya van a llegar 80. Y en la sala de indicios se van a hacer 50. Y así va a ir pasando. Pero esos son aseguramientos, digamos, que ya se hacen por default. Pero piense usted en el área específica de aseguramientos de bienes inmuebles, cambia muchísimo la dinámica. Dígame, Alan, perdón, tiene levantada la mano. Alan. Primero una disculpa por la cámara, pero no, estoy imposibilitado para prenderla. Pero en la realidad, bueno, el Ministerio Público por la comisión de un hecho con apariencia de delito asegura objetos, instrumentos, sin embargo lo hace mediante un acuerdo ministerial, pero pues lo feo o lo triste es que en su acuerdo ministerial pues ni siquiera explica nada, ¿no? En su mayoría, o sea, simplemente se asegura, hace la descripción de, ya sea de un inmueble, ya sea de un bien, ya sea de lo que sea, pero no, o sea, digamos, no hay una adecuada, ni siquiera fundamentación ni motivación de ese acuerdo ministerial y es de donde se caen las cosas. Y otra de las partes tristes es que vamos a pensar, se tiene asegurado durante toda la investigación ministerial y se va a un no ejercicio. Y todavía, dictado ya el no ejercicio de la acción penal, mantienen asegurado el bien. Entonces, pues a veces se vuelve una contradicción la figura del aseguramiento, ¿no? Es un abuso. Es lo que quiero que entendamos. En la especialización nosotros tenemos que realizar crítica. Bueno, lo que dice la ley,
lo que dice la ley está bien bonito. Yo leo la ley y me da ganas hasta que me cometan un delito. Tantos derechos que tiene la víctima, hasta me emociono. Ganas de estar en el puente de la Concordia me da. Pero no quiere decir que esto se va a solucionar, ¿o sí? Piense usted, lineamientos para la reparación del daño. La reparación del daño en este país es una ilusión. Seguimos con la dinámica de meter a la cárcel a la gente y no de reparar el daño. Y esto genera una sensación de pues, disconformidad, de molestia, obviamente. Yo, por fortuna, no he sido víctima de algún delito en mucho tiempo. Claro que me han asaltado, me han robado, como a todos los que vivimos en la Ciudad de México, ¿están de acuerdo? Pero ya tiene un rato que no me tengo que ir a parar como víctima. Pero yo veo a mis víctimas, pues, esta sensación de orfandad. Ya hablaremos al rato, Aldo, de esa figura del 111 tan bonita que leíste y referiste hace un momento, que en la práctica es un unicornio. Yo, que recuerde, casos míos, nunca le he visto y le he pedido. Me han platicado que sí lo otorgan en otros casos muy especiales, con su incentivo correspondiente. Entonces, habrá que checar, ¿no? Ahorita yo les comparto lo que tengo, los aseguramientos que a mí me han otorgado, y les compartiré la próxima semana un acta de aseguramiento de unos bienes inmuebles. Igual se realizó el aseguramiento por un delito de despojo. Ambos casos que les comparto son distintos. Este que les mandé es Ciudad de México. El que les voy a mandar el lunes, porque me entregan el acta el lunes, es Estado de México. Y ahí quiero que vean, pues, exactamente la crítica que acaba de realizar nuestro compañero. No fundan, no motivan, no establecen términos, ta. Y esto, pues, nos va a generar que, pues, tal vez mañana tengamos que estar batallando para la devolución de las cosas. Denme un segundito. No se descarga el archivo, no sé qué pasa. Se los mando al chat de WhatsApp, porque acá no sé por qué no se carga en la plataforma, si mi computadora viene mal o algo. Ya se los mandé al chat de del WhatsApp. ¿Sí les llegó? Ya llegó, maestro. ¿Ya? Bueno, pues ya está ahí. Insisto, no sé qué pasa, pero bueno. Veamos ahora bien los siguientes elementos del aseguramiento. Ya entendimos en qué consiste, ya entendimos la finalidad, ya entendimos que debe de tener temporalidad específica. Ahora veamos quién lo puede solicitar. ¿Cómo se va a realizar? Veamos el procedimiento. Me ayudan dándole lectura al artículo 230 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Quién me ayuda, por favor? Y justo es lo que refirieron hace un momento. ¿Quién me ayuda? Artículo 230. ¿Sí? Sobre el aseguramiento de bienes. El aseguramiento de bienes se realizará conforme a lo siguiente. 1. El Ministerio Público o la policía en auxilio de
deberá elaborar un inventario de todos y cada uno de los bienes que se pretendan asegurar, firmado por el imputado con la persona con quien se atiende el acto de investigación. Ante su ausencia o negativa, la relación deberá ser firmada por dos testigos presenciales que preferentemente no sean miembros de la policía y cuando ello suceda, que no hayan participado materialmente en la ejecución del acto. 2. La policía deberá tomar las providencias necesarias para la debida preservación del lugar, de los hechos o del hallazgo de los indicios y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito asegurados. Y 3. Los bienes asegurados y el inventario correspondiente se pondrán a la brevedad a disposición de la autoridad competente de conformidad con las disposiciones aplicables. Se deberá informar si los bienes asegurados son indicio, evidencia física, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo. Entonces, dense cuenta que tenemos que especificar, justo como había señalado hace un momento, ¿quién realiza el aseguramiento? Ministerio Público, en auxilio de la policía. Y recuerden que con la reforma al 21 constitucional, pues ya hablamos de Guardia Nacional para realizar estos aseguramientos. Hay que hacer un inventario y va a haber reglas específicas de cómo se deben resguardar los bienes asegurados. No es lo mismo resguardar, piense usted, 1 kilo de cocaína que 14,000 litros de huachicol. ¿Están de acuerdo? Entonces necesitamos analizar toda esta circunstancia. Piense usted, regreso a mi ejemplo de vehículos que estén relacionados con ilícitos, un robo de vehículos. Te aseguran el carro, lo mandan a un corralón y cuando te regresan el carro ya no tiene estéreo, ya no tiene llantas, ya le rompieron los vidrios y ya el carro no arranca. Pues eso no es un resguardo adecuado. ¿Están de acuerdo? Todas estas cuestiones, insisto, aquí hay mucho de qué hablar. Bueno, veamos qué pasa después de que se hace todo esta circunstancia de el inventario. Tenemos que notificar el aseguramiento. Y aquí va a aparecer otra figura que es el abandono de los objetos a favor del Estado. Recuerden que el Estado adquiere la propiedad de las cosas, puede ser por decomiso, puede ser por embargo, puede ser por abandono. ¿Queda claro? Ahorita vemos en qué consiste el abandono, pero pues ya el nombre nos da un inicio. Te dije, aquí están tus cosas, tienes tantos días para venirlas a recoger, no vienes, ¿qué entiendo? Pues que no las quieres, pasan a mi propiedad y puedo subastarlas, puedo hacer. Ya ven que de repente subastan mansiones de empresarios de los que les componen corridos, ¿se han visto, no? Entonces, pues, se debe a estas figuras. Ayúdenme dándole lectura al siguiente artículo, al 231. Notificación del aseguramiento y abandono. El Ministerio Público deberá notificar al interesado o a su representante legal el aseguramiento del objeto, instrumento o producto del delito, dentro de los 60 días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia del registro de aseguramiento para que manifieste lo que a su derecho convenga. Entonces, Cuando se dé- espérame tantito. Primer supuesto, tienen que notificar
al interesado o a su representante legal dentro de los 60 días siguientes a que se realizó el aseguramiento, para que manifieste lo que a su derecho convenga. ¿Quedó claro? Esto muchas veces no lo hacen. Veremos el siguiente supuesto. Bueno, ahí pensemos que sabemos quién es el sujeto interesado, pero pues recuerden que en materia penal, pues muchas veces no sabemos quién es. ¿Me ayuda dándole lectura al siguiente párrafo? ¿Quién estaba leyendo, Mariela? Sí, cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, la notificación se hará por 2 edictos que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación o su equivalente, en el medio de difusión oficial en la entidad federativa que corresponda y en un periódico de circulación nacional o estatal, según corresponda, con un intervalo de 10 días hábiles entre cada publicación. En la notificación se apercibirá al interesado o a su representante legal para que se abstenga de ejercer actos de dominio sobre los bienes asegurados y se le apercibirá que de no manifestar lo que a su derecho convenga en un término de 90 días naturales siguientes al de la notificación, los bienes causarán abandono a favor del gobierno federal o de la entidad federativa del que se trate según corresponda. Aquí tenemos el segundo supuesto. No vamos a poder, ¿cómo se llama esto? Perdón. Si no conocemos quién es nuestro sujeto, quién es el representante legal, el interesado, pues vamos a hacerlo vía edictos. Recuerde usted, un edicto es una publicación en un diario de circulación nacional para que, bueno, dependiendo, ¿no? Si es aseguramiento local, federal, pues ya habrá que ver dónde hay que hacer el edicto, pero, pues, ¿qué es lo que decimos? Quien tenga interés, le aviso que yo tengo estos inmuebles o estos muebles, preséntese, acredíteme la legal propiedad para que se los regrese. Entendido que en caso que si no lo hace, van a pasar a ser propiedad del Estado. ¿Queda claro? A eso se le llama nuevamente abandono a favor del Estado. Y lo vamos a ver en muchas materias. Aquí estamos en materia penal. ¿Me ayuda con el siguiente párrafo? Transcurrido dicho plazo sin que ninguna persona se haya presentado a deducir derechos sobre los bienes asegurados, el Ministerio Público solicitará al juez de control que declare el abandono de los bienes y éste citará al interesado, a la víctima u ofendido y al Ministerio Público a una audiencia dentro de los 10 días siguientes a la solicitud a que se refiere el párrafo anterior. La citación a la audiencia se realizará como sigue. Fracción primera, al Ministerio Público conforme a las reglas generales establecidas en este código. Fracción segunda, a la víctima o ofendido de manera personal y cuando se desconozca su domicilio o identidad por estrados y boletín judicial. Y fracción tercera, al interesado de manera personal y cuando se desconozca su domicilio o identidad de conformidad con las reglas de la notificación previstas en el presente código. Ok, ahí hagamos un paréntesis. Tenemos que citar al interesado, que es quien supuestamente puede ser propietario o tener la legal posesión de alguna cosa o de un inmueble. ¿Por qué? Pues para que manifieste lo que a su derecho corresponda, porque vamos a afectar su propiedad. ¿Queda claro? A la víctima, ¿para qué le invitamos? Pues porque la víctima puede referir que el bien sirva para reparar el daño. ¿Queda claro? Oye, este bien, o dos, pues el bien es de mi propiedad, como en el caso que nos decía Aldo hace un momento. Piensa usted en el despojo. O acreditar la propiedad, lo que sea. Normalmente la víctima se le llama para que se pronuncie respecto de la reparación del daño
y si los bienes pueden ser utilizados para ello. Al Ministerio Público, porque representa a la sociedad y es quien va a solicitar que pase a ser propiedad del Estado. ¿Queda claro? Ahora bien, ¿qué va a pasar en la audiencia? Siguiente párrafo. El juez de control, al resolver sobre el abandono, verificará que la notificación realizada al interesado haya cumplido con las formalidades que prevé este código, que haya transcurrido el plazo correspondiente y que no se haya presentado persona alguna ante el Ministerio Público a deducir derechos sobre los bienes asegurados o que estos no hayan sido reconocidos o que no se hubieran cubierto los requerimientos legales. Y el último párrafo. Dice, la declaratoria de abandono será notificada en su caso a la autoridad competente que tenga los bienes bajo su administración para efecto de que sean destinados al gobierno federal o a la entidad federativa que corresponda en términos de las disposiciones aplicables. Ok, entonces aquí dense cuenta, es toda la reglamentación de cómo se va a realizar el abandono de bienes. Otra vez, ¿quién realiza el aseguramiento? Ministerio Público. Vamos a ver que más adelante en nuestro código vienen reglas para el aseguramiento de distintos bienes, objetos de gran tamaño, narcóticos, aseguramiento de flora y fauna, aseguramiento de vehículos. Y aquí viene, por ejemplo, una regla que les platicaba. Creo que ya se fue Jorge, o por aquí estás, Jorge. Ok, ayúdenme, Aldo, ayúdenme leyendo el artículo 240, por favor. Vamos a ver una regla específica para el aseguramiento de qué. Artículo 240, aseguramiento de vehículos. Ajá, a ver. En caso de que se presente alguno de los supuestos anteriores, el Ministerio Público podrá ordenar el aseguramiento y resguardo del vehículo hasta en tanto se esclarecen los hechos, sujeto a la aprobación judicial en términos de lo previsto por este código. Ahí. ¿Quién ordena el aseguramiento del vehículo? Ministerio Público. ¿Y está sujeto a qué? Control judicial. A la aprobación Entonces, judicial. a control judicial. ¿Quién lo tiene que controlar? El juez de control. Pero esta es una regla específica. Si aseguro una pistola, ¿requerirá control judicial? No, porque es un instrumento del delito. ¿Sí vamos viendo la diferencia? Entonces hay que ver reglas específicas. ¿Queda claro? Pero ¿qué me interesa? Que veamos las reglas de tenencia. La custodia y disposición de los bienes asegurados. Artículo 232. Hilda, ¿me ayuda por favor a darle lectura al 232? Artículo 232. Custodia y disposición de los bienes asegurados. Cuando los bienes que se aseguren hayan sido previamente embargados, intervenidos, secuestrados o asegurados, se notificará el nuevo aseguramiento a las autoridades que hayan ordenado dichos actos. Los bienes continuarán en custodia de quien se haya designado para este fin y a disposición de la autoridad judicial o del Ministerio Público para los efectos del procedimiento penal. De levantarse el embargo, intervención, secuestro o aseguramiento previos, quien los tenga bajo su custodia los entregará a la autoridad competente para efectos de su administración. Sobre los bienes asegurados no podrán ejercerse actos de dominio por sus propietarios
depositarios, interventores o administradores durante el tiempo que dure el aseguramiento en el procedimiento penal, salvo los casos expresamente señalados por las disposiciones aplicables. Aquí, El a- esta regla hay que verla. El aseguramiento limita el dominio, no la propiedad. Cuando les pregunten su bendito examen, ¿cómo me van a contestar? A ver, Judith, ¿cómo me vas a contestar? Que el aseguramiento limita el dominio más no la propiedad. ¿Hasta cuándo se ve afectada la propiedad de un bien asegurado? Lo leímos en el artículo anterior. Hasta la declaratoria de abandono. Maravilloso, ya ven, así ya no estamos entendiendo. Muy bien, el aseguramiento. ¿Por qué? Porque es importante cuando metamos nuestras apelaciones o nuestros amparos contra un aseguramiento, entender que lo que estoy discutiendo es actos de dominio. ¿Sí queda claro? Y no puede realizar actos de dominio nadie, ni el propietario, ni el depositario, ni los interventores, ni los administradores. Lo mismo, siguiente párrafo, el aseguramiento no implica modificación alguna a los gravámenes o limitación de dominio existentes con anterioridad sobre los bienes. Si yo voy y aseguro una casa que tiene una hipoteca por el hecho de que ya la aseguré, ¿la hipoteca queda sin materia? No. ¿Sí queda claro? Muy bien. Esto es muy importante, insisto. No lo echen en saco roto. Y ahora veamos el último elemento que es justo, ya nos lo refirió creo que hace un momento Jorge, el registro de los bienes asegurados. Todo esto vamos a necesitar para el aseguramiento. Ya que hablamos del registro, lo tenemos en el artículo 233. Y vamos a ver que se hará constar en los registros públicos que correspondan, de conformidad con las leyes y disposiciones aplicables, en primer lugar, el de aseguramiento de bienes inmuebles. Entonces, cuando tengamos un aseguramiento de bien inmueble, se debe de inscribir, que nunca lo hacen. Aquí está la disposición. 2, derechos reales. El aseguramiento de folio real que les acabo de dar, les mandé la determinación del Ministerio Público. ¿Dónde creen ustedes que se ordena que quede inscrito? ¿Dónde? ¿En el registro civil? ¿En dónde? En el registro de la propiedad. El registro público de la propiedad. Exactamente, pues tenemos registros públicos, en el registro público de la propiedad del comercio, de la entidad local, federativa, donde sea aplicable, necesario, óptimo. Incluso les quiero que entiendan la diferencia entre el aseguramiento y el embargo. No es lo mismo, tienen finalidades distintas. ¿Queda claro? Entonces, si hay un aseguramiento, también se tiene que inscribir. Ustedes van a leer en el documento que les mandé que se ordena girar el oficio. ¿Queda claro? Después,
aeronaves, embarcaciones, empresas, negociaciones, establecimientos, acciones, partes sociales, títulos bursátiles y cualquier otro bien o derecho susceptible de registro o de constancia. Todo ello debe de quedar registrado ante la respectiva autoridad fedataria pública. ¿Queda claro? Si no, el aseguramiento está viciado de eficacia. Muy bien. Siguiente fracción, hay que establecer el nombre del depositario, interventor o administrador de los bienes a los que se refiere esta fracción. El registro o la cancelación se realizarán sin más requisito que el oficio que para tal efecto emita la autoridad judicial, cuando sea el caso, como acabo de indicar, o el Ministerio Público. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos van a cobrar. Basta con que se mande el oficio para que se inscriba el aseguramiento. ¿Queda claro? Entonces, aquí tenemos todas estas circunstancias y ya después, les decía, vienen reglas específicas para asegurar narcóticos, objetos de gran tamaño, flora y fauna, vehículos. Veamos un poquito de los vehículos porque les digo que ocurre varias veces. Sitúense en el artículo 239, por favor, porque a veces nos quieren asegurar los vehículos nada más porque pasa la mosca. Entonces, vean ustedes, me refiero a vehículos automotores. Aldo, ¿me ayuda a leer el 239? Artículo 239. Requisitos para el aseguramiento de vehículos. Tratándose de delitos culposos ocasionados con motivo del tránsito de vehículos, estos se entregarán en depósito a quien se legitime como su propietario o poseedor. Ahí, Ujú. perdóname. Ahí. Si es un delito culposo de tránsito de vehículos, es decir, que por un tránsito de vehículos de manera imprudencial te cause lesiones que tardan en sanar más de 15 días u ocasione la muerte. ¿Estamos de acuerdo? Que esos son a lo que se refiere. En esos casos, el vehículo se va a entregar a quien acredite la propiedad. ¿Qué quiere decir? Que no es necesario que me lo aseguren. ¿Estamos? Ahora sí, previo a la entrega, leemos por favor. Previo a la entrega del vehículo, el Ministerio Público deberá cerciorarse: 1, que el vehículo no tenga reporte de robo; 2, que el vehículo no se encuentre relacionado con otro hecho delictivo; 3, que se haya dado oportunidad a la otra parte de solicitar y practicar los peritajes necesarios; y 4, que no exista oposición fundada para la devolución por parte de terceros o de la aseguradora. Entonces, aquí tenemos que esto es regla específica para delitos culposos. ¿Estamos? Ahora, no importa si es culposo o doloso, perdón, cuando hablamos del aseguramiento de alguno de los supuestos por los cuales el Ministerio Público en un delito culposo no te quiera regresar el vehículo, tenemos que atender a lo que nos indica el artículo 240. ¿Queda claro? Que ya lo leímos hace rato. 240. En caso de que se presente alguno de los supuestos del 239, el Ministerio Público podrá ordenar el aseguramiento y resguardo del vehículo hasta en tanto se esclarezcan los hechos. ¿Cuáles hechos? Que el vehículo tiene reporte de robo, sí o no, que se encuentre relacionado con otro hecho delictivo, sí o no, que
se hayan practicado los peritajes necesarios o que haya oposición fundada del tercero o de una aseguradora. Este aseguramiento va a estar sujeto a aprobación judicial. La aprobación judicial va a determinar si los bienes son, en este caso, si el vehículo es un indicio, es evidencia física, es objeto o instrumento o producto de un hecho delictivo, y podrá ordenar la conservación, su administración, en los mismos términos de las reglas establecidas para objetos de gran tamaño. ¿Sí queda claro? ¿O no queda claro? Siempre que tengamos inmiscuido un vehículo automotor doloso, en un delito de comisión dolosa, vamos a aplicar el artículo 236 y 237. ¿Queda claro? Cuando sea culposo, vamos a aplicar las reglas del 239 y del 240. ¿Sí o no? Contéstenme. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿No? Sí, una consulta, perdón. Dígame. ¿Sería el mismo procedimiento en dado caso de que se aseguró un vehículo y se pronuncia un tercero que no tenía nada que ver con el delito, por así decirlo? Pues era un vecino y malamente dejó su carro ahí en el garage del presunto imputable, ¿no? Uh-huh. ¿Sería el mismo procedimiento para incluso pues un tercero? Ok, pero si es tercero, en este caso, si lo dejamos en el garage, estaríamos hablando de un delito de forma de comisión dolosa y el vehículo no sería instrumento del delito, sino sería asegurado para como hallazgo o como huellas, ¿no? Como un indicio, por así, bueno, en el supuesto de que esta persona pues no tenía nada que ver con relación a la carpeta, pero el vehículo estaba dentro Ajá. de la propiedad, se presume, se asegura. Tendría que ser. Aplica la regla del 236. Ok. Objetos de gran tamaño. ¿Qué nos dice la ley que se va a entender como objeto de gran tamaño? Los objetos de gran tamaño, como aeronaves, bueno, naves, aeronaves, vehículos automotores, este es el supuesto que me dices, máquinas, grúas y otros similares, después de ser examinados por los peritos para recoger indicios que se hallen en ellos, pueden ser videograbados, fotografiados en su totalidad y se registrarán del mismo modo en los sitios donde se hallaron huellas, rastros, narcóticos, armas, explosiones o similares que puedan ser objeto o producto del delito. Aquí nada más pueden ser objeto o producto del delito para que haya un aseguramiento. En el caso que usted me dice, tendrían que justificar que ese vehículo que guardé en el garage de mi vecino es objeto o producto del delito. Si no, no lo pueden asegurar. Y ya después nos indica el aseguramiento de objetos de gran tamaño, que es el 237. Ahí vienen las reglas. Los objetos mencionados en el artículo previo, después de examinados, fotografiados o videograbados, podrán ser devueltos con o sin reservas al propietario, poseedor o tenedor legítimo, según sea el caso, previa a la demostración de la calidad invocada, siempre y cuando no hayan sido medios eficaces para la comisión del delito. Entonces,
Aquí creo que en el supuesto que tú me preguntas, Jorge, aplican estas reglas. Ok. Muchas gracias, perdón. No, no, para nada. Entonces hay que entender que aquí el aseguramiento, cuando hablamos de vehículos, hay regla específica únicamente para culposos. Si es comisión dolosa, nos tenemos que ir a la regla general. ¿Queda claro? Dígame, Sí, Hilda. doctor. Gracias. Dígame, Hilda. Aquí tengo una duda, doctor. O sea, ¿usted qué podría argumentar si no se determina si es instrumento o producto del hecho delictivo? Pues me parecería que está viciado el aseguramiento en virtud de que no se me establece la necesidad del mismo. Les comparto un amparo que gané respecto de un aseguramiento de bienes. Para que no lo lean, pero se los voy a preguntar en su examen. ¿Estamos? Gracias. Porque al inicio me dijeron, yo quiero práctica, maestro, denos práctica. Nosotros venimos a hacer nuevo carneluti del derecho procesal penal. Y les mando la práctica y no lo leen. Me sorprende que todas las preguntas que les hice de la audiencia me lo contestó menos del 20% del grupo. Eso quiere decir que no leen lo que les mando, que no ven las audiencias. Pero bueno, les comparto este amparo y es justo por una situación como la que me pregunta ahí. Bueno, pasen excelente fin de semana, muy bonito puente largo, fiestas patrias, y nos vemos creo que hasta el próximo jueves, ¿no? El martes no hay clase. No. Pasen excelente día de descanso. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Gracias, Gracias, doctor. doctor.